Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Una entrevista muy interesante con un colega al cual le hicimos ya una nota hace unos meses atrás. Él está viviendo en Bélgica. Desde ahí ha dado unas opiniones muy importantes y muy interesantes sobre lo que está pasando respecto a la pandemia en el mundo. Y ya lo tenemos por vía telefónica al doctor Camilo Alejandro García, que él es médico especialista en medicina nuclear y trabaja en salas COVID de la red de hospitales Epicura en Bélgica, en la ciudad de At. Y estamos comunicados por vía Skype. Camilo, ¿me estás escuchando? Escucho. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? O buenas tardes. Bueno, mira, te convocamos nuevamente porque, bueno, vos fuiste una de las voces muy altisonantes en este tema de la pandemia. Ya habíamos charlado mucho con vos al principio, ¿no? Y justamente te convocamos para volver y para que nos cuentes un poquito cuál es tu balance. ¿Qué nos podrías contar ahora después de estos meses de pandemia? ¿Cómo estás viendo la situación en Bélgica, en el mundo y los datos que te llegan de la Argentina? ¿Cómo estás viendo esto? Lo que decía es que lo que estamos llegando es un fin de año bastante extraño. Primero, lo que veo y hablando con gente en Argentina es que todo el mundo está, bueno, terminamos el año, el 2021 va a ser mucho mejor que el 20 y la pandemia como que es borrón y cuenta nueva. Sin ser alarmistas, me parece que esto no va a ser así. Uh-huh. La pandemia está lejos de haber disminuido su ritmo y la logística para vacunar a la población mundial y para vacunar los diferentes países va a ser larga y difícil. Sí. Además que hay una reticencia importante, una importante parte de la población a hacerse vacunar. Es cierto, es cierto. Y además de eso, las medidas de confinamiento en muchos países no se respetaron. En Argentina es una particularidad indudable actualmente. Sí. Pienso que es fácil mirar y analizar mirando en el retrovisor, y esto claramente mucha gente lo puede decirme que es fácil decirlo ahora, pero me parece que el error que se cometió en Argentina es haber introducido un lockdown demasiado precoz y demasiado estricto, correcto, en un momento donde no había casi casos, y que la ola de casos llegó con una sociedad que estaba cansada del lockdown y que no veía los resultados. Y esto hizo que la política del lockdown, la política sanitaria, se perdiera totalmente control, y además que fue incapaz el gobierno federal argentino de llevar adelante una política correcta a nivel de los distintos distritos. Yo veía azorado como la Argentina no era más un país y era múltiples estados provinciales, y aún así más intendentes que impedían el paso por las rutas nacionales que pasaban por sus distritos. Me pareció casi imposible de haber previsto que eso ocurriera hace unos meses. Y me parece que eso llevó a una cacofonía muy importante
donde la gente, viendo que la política y los políticos llevaban adelante acciones totalmente disparates, Disparatadas, sí. y dispares, hizo que no hubiera ningún apego a ningún tipo de instrucción, porque además estas instrucciones eran totalmente contradictorias. A ver, Camilo, vos decís que fue un error comenzar con el lockdown tempranamente, tan tempranamente. Sí. ¿Cuál hubiese sido lo correcto? El lockdown en Argentina comenzó en el mismo momento que comenzó en Bélgica, por ejemplo. Ajá. Y en Argentina en ese momento prácticamente no había ningún caso. Y haber generado ese lockdown que se prolongó tanto tiempo y que fue muy severo además, sí. Y que además manteniendo ese nivel de severidad no hubo resultados porque la gente empezó a no respetarlo, esto generó que nadie lo respete nunca más. Claro. Y bueno, y es la situación que estamos. Argentina hoy por hoy es el país que tiene la sexta mortalidad por coronavirus en el mundo. Camilo, viéndolo a la distancia, ¿cuál hubiese sido el momento de declarar el lockdown? O si hubiese sido necesario declararlo, ¿cómo lo ves vos? Digamos, epidemiológicamente yo pienso que el lockdown en algún momento había que declararlo. Esto no hay ninguna duda. Ajá. Me parece que actualmente no hay mejor política sanitaria para intentar controlar el pico epidémico del coronavirus. Yo esto no es ninguna crítica. Sin embargo, las modalidades que se llevó adelante en la Argentina me parecieron un poco que se declaró demasiado precoz, que no hubo una política unificada entre los diferentes distritos, el Ministerio de Salud de la Nación que no pudo llevar adelante consignas claras y además de eso situaciones de extrema violencia en la aplicación del lockdown. Ajá. No hay que olvidarse que las fuerzas policiales en Argentina generaron una centena de muertos por violaciones del lockdown. Esto es intolerable desde el punto de vista de la sociedad y me parece que no es tolerable en un país democrático, ¿no? Para nada, tenés razón que en algunos casos fue estricto y demasiado estricto. Ser estricto y otra cosa es que ser violatorio de los derechos humanos, claro. Ahora, te pregunto por algo que hemos hablado una vez, pero me gustaría volver a charlar, lo que es el tema de la parte educativa. ¿A vos te parece que las escuelas, por ejemplo, podían haber quedado en funcionamiento con, bueno, obviamente con un protocolo, con algo que proteja a los chicos y a los docentes? Viéndolo desde hoy o viéndolo en el momento donde se aplicó, porque esto es también hay que decirlo a la sociedad. Hace 4 o 5 meses no sabíamos bien qué ocurría con los niños. Uh-huh. ¿Sí? Entonces me parece que decirlo ahora, qué es lo que que deberíamos haber hecho hace 6 meses, no corresponde. Ajá. Yo puedo decir lo que corresponde ahora. Sí. Con el conocimiento que tenemos ahora, me parece que las escuelas con un protocolo estricto pueden estar abiertas. En aquel momento, con los conocimientos que teníamos de la pandemia y del virus, me parece que era una posición clara de que por una cuestión de prevención y como no sabíamos qué es lo que ocurría con los niños, era correcto mantener las escuelas cerradas. Ahora sí, contame. Esto, digamos, yo pienso que hay que decirle a la gente las cosas como son. En ese momento no teníamos suficientes instrumentos para saber exactamente qué ocurría con los niños por una cuestión de prevención. En ese momento era una política correcta. Hoy por hoy me parece que he visto que los niños son la población en riesgo con menor probabilidad de mortalidad. Se pueden mantener con ciertas precauciones y ciertos protocolos, mantener las escuelas abiertas. Correcto. Me parece muy bien eso y bueno, y mucha gente opina lo mismo que vos, que en este momento, obviamente por un tema de calendario ya se terminaron las clases acá, pero sí se está hablando que en febrero comenzar nuevamente con protocolo. Y si comparamos un poquito con Bélgica, vos decís que el lockdown se produjo más o menos igual en Bélgica que en Argentina. ¿Qué diferencia hubo, digamos, en cuanto a procedimientos, resultados? ¿Qué pasó en Bélgica?
Digamos, en Bélgica el lockdown comenzó a mediados de marzo, más o menos al mismo tiempo que en Argentina, pero en ese momento en Bélgica el sistema de salud estaba bajo un estrés mayor con miles de pacientes hospitalizados por corona ya en Ajá. ese momento. Sí. Y digamos, los primeros pacientes que empezaron a internarse por corona en Bélgica fueron en las vacaciones de carnaval, o sea, en febrero. Y Ajá. en mediados de marzo la situación era muy complicada. Eh, Hay que tener en cuenta que la Argentina no es un país como los países europeos. La capacidad que tienen los hospitales y los sistemas de salud en Europa son incomparables con los que tiene Argentina. Ajá. Yo escuchaba ciertas personas que decían, bueno, en Suecia, o sea, digamos, hay que comparar lo que es comparable. Argentina no es Suecia, no Claro. tiene ni las mismas capacidades de salud, ni las mismas capacidades económicas. Digamos, es complicado hacer ese tipo De de comparaciones. analogías. Claro. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo que funcionó diferente? Primero funcionó diferente la comunicación que hubo en los países europeos en general con respecto a su población. Hubo una posición muchísimo más, educativa, mucho más, eh, al principio fue opaca y esto fue extremadamente criticado por la sociedad civil y los políticos rápidamente cambiaron la óptica y empezaron claramente a comunicar de una forma muchísimo más transparente lo que estaba ocurriendo y lo que se sabía o lo que no sabía. Quedó claramente demostrado que los países europeos no estaban preparados para una pandemia, que no hicieron ninguna preparación, que no tenían material para poder responder. Y esto Ujú. quedó claramente demostrado y la sociedad les pidió cuentas con respecto a esto. ¿Sí? Ajá. Claramente hubo una posición de decir, bueno, probablemente va a ser una segunda o una tercera ola, o sea, no podemos estar en estas condiciones. Los países europeos generaron una serie de mecanismos de respuesta de muy rápido desarrollo, generaron acumularon material descartable en varios países con el objetivo que en 48 horas cualquier país que estuviera en estrés con material para protección de personal tuviera acceso. Los pusieron cerca de los aeropuertos, en hangares de los aeropuertos, los gestionan muchas veces no directamente los estados, o sea, por ejemplo, hay, en el aeropuerto de Berlín y de Hamburgo hay hangares que son gestionados por la Cruz Roja Alemana y que en 48 horas en cualquier país europeo reciben material de protección personal si algún país lo solicita. Esto claramente fue una respuesta a lo que ocurrió a principios de año, que los países europeos no estaban preparados. Y esto fue una reactividad muy importante. Esto en Argentina no se ve. No se En ve. Argentina, digamos, hay una situación, yo tengo colegas que me dicen, Camilo, en medio del invierno no teníamos guantes. Había hospitales que no tenían guantes. Acá en Guantes Buenos de Aires zapato. estás hablando de Argentina. Sí, 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 en Ujú. un hospital de la capital federal. Ajá. Eh, bueno, estas situaciones son intolerables, ¿no? Lo que me cuentan amigos y pacientes de que tenían síntomas y que los habían mandado a, no sé si era a Costa Salguero, donde había un lugar donde se les hacían los test y se los mantenían mientras se esperaban los resultados. Sí. Dice, nada adaptado, no había calefacción, nos moríamos de frío, nadie nos daba información, no nos daban de comer. Digamos, esta situación es de una violencia muy importante Ujú. y eso genera que no haya adhesión a las políticas de Estado. Esto no ocurrió en Europa y si ocurría generaba tanto revuelo que claramente había una modificación y en Argentina esto no hubo. Yo pienso que justamente podríamos habernos dado cuenta que la situación de pandemia
era para los estados una obligación de invertir masivamente en salud. Y hoy por hoy lo que yo veo es que no hay políticas de Estado para invertir en salud, sino solamente para apagar el incendio. Es cierto, mira, yo soy médico de un hospital público y en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, hemos pasado en un principio, como vos decís, un momento muy complicado, muy difícil por falta de elementos. Se fue normalizando, es cierto, se fue normalizando, pero como vos bien dijiste, fue un incendio que hubo que apagar. Se está apagando el incendio, se está apagando. Igualmente, coincido que esto hay que pensar en una política de Estado muy importante, no solo para las pandemias, sino para todo, ¿no? Pero bueno, sí, en algún momento hemos tenido algún déficit de elementos. En este momento pienso que no estamos con déficit, pero coincido en algunas cosas que vos estás diciendo, es así, es así. Ahora te pregunto, Camilo, en este momento Europa, y me parece que no sé si va a pasar mucho tiempo para Argentina, se está viviendo una especie de segunda ola, ¿no? En Europa ya estamos en la segunda ola, esto es absolutamente claro. Sí, La reactividad que hubo para intentar parar la segunda ola fue mayor que para la primera, digamos, o sea, rápidamente, por ejemplo, en Francia se pusieron, se volvió a tomar medidas de restricción, y en Bélgica también, pero, por ejemplo, en Francia las levantaron, las levantaron. relativamente precozmente, porque había una presión de sociedad y sobre todo comercial para Claro. que se levantaran las medidas. En Bélgica las medidas se mantuvieron un poco más en el tiempo, y las restricciones actualmente, si uno las compara entre Bélgica y en Francia, son diferentes, son mayores en Bélgica que en Francia. Uh-huh. Y los países que venían piloteando mejor la pandemia, como podían ser los Países Bajos o Alemania, actualmente están en una situación un poco complicada. Es tan difícil. Entonces, ¿Y sí, qué países muy pasó? liberales como los Países Bajos, Que Holanda, sé. que no aplicaron en la primera hora ni lockdown ni nada, hoy lo están haciendo. O sea, están en una situación complicada, pero bueno, nada no manejable. Claro. En todo caso, lo que es muy probable que ocurra es que tengamos lo mismo que tuvieron los norteamericanos, y antes de los norteamericanos los canadienses, con el Thanksgiving, que 15 días luego del Thanksgiving canadiense, que es en octubre, El Día de Acción de Gracias sería. el Día de Gracias, Exacto. la epidemia de COVID se disparó. Uh-huh. Y es muy probable que en Francia, por ejemplo, a mediados de enero volvamos a tener una gran ola de nuevas hospitalizaciones, porque el control epidemiológico actual de la cantidad de infectados que tenemos no ha bajado suficientemente, y tampoco lo es en Bélgica. Claro. Así que, pero en Bélgica, por ejemplo, las restricciones han sido mucho más importantes. Por ejemplo, para la fiesta de Navidad y Año Nuevo, las familias pueden invitar solamente una persona Claro. a la cena de Navidad o de Año Nuevo. Y la política belga es que cada familia tiene una persona de contacto. O sea, por ejemplo, si uno tiene un abuelo un padre de una de las parejas, que es solamente una persona de contacto que se puede invitar para cena. No se pueden hacer cenas o almuerzos solamente con el núcleo familiar y una persona externa. Ajá. Y esto no es así en muchos otros países, y esto es para intentar disminuir la cantidad de contactos, ¿no? Vamos a ver si la política, ese tipo de políticas que está llevando adelante el gobierno belga resultan más con un mayor control de la dispersión epidémica que lo que está ocurriendo en Francia, donde solamente es una recomendación, y la recomendación es 6 adultos y los niños no cuentan. Claro. Veremos si hay diferencias en esto. Pero vuelvo a decir, actualmente la cantidad de infectados que hay en Bélgica, en Francia, es menor de lo que hubo en octubre.
pero donde se ve que hay un gran aumento es en Alemania, en Países Bajos, ¿no? En Países Bajos. Acá en la Argentina, supongo que estás al tanto, se hicieron muchas manifestaciones, Sí. mucha gente reunida, miles de personas reunidas, distinto, desde, bueno, sabes que ha fallecido Maradona, hicieron un Sí, velorio, lo vi. muchísima gente, manifestaciones políticas, manifestaciones comerciales, te diría. Ayer se abrió una gran feria en Buenos Aires, que es muy conocida, donde hubo miles y miles de personas que salieron a comprar. Bueno, todo esto me imagino que después va a tener alguna consecuencia, espero que no, pero es muy probable que en unos días tengamos alguna consecuencia de todo esto. Y Es probable, es probable, pero lo que hemos visto, y esto es la experiencia con lo que ha ocurrido en este año, es que es probable también que la cantidad de contagios disminuya durante el periodo estival. ajá, Pienso que esto va a ayudar de una forma u otra a que baje la cantidad de personas infectadas porque es verano, claro, simplemente. claro. Y esto ayuda, ¿no? Así que es probable que la situación extremadamente compleja que se vivió en el invierno en Argentina no se repita durante el verano, no se repita con tanta intensidad, en todo Ojalá caso. sea así, Camilo, ojalá sea así. A ver, Camilo, vienen las vacunas, están llegando. En Europa creo que ya están vacunando. Solamente está vacunando Gran Bretaña, todos los Solamente demás de Gran todavía no Bretaña. empezó. No. Sí, La vacuna de Pfizer-BioNTech fue aceptada por la Agencia Europea de Medicamentos este lunes. La Unión Europea, la Comisión Europea autorizó a la puesta sobre el mercado ayer y el transporte de la vacuna que se produce aquí en Bélgica, en Puurs, comenzó hoy y comenzó ya. sí. Y teóricamente se empieza a vacunar en todos los países de Europa comunitaria continental, digamos, y bueno, próximamente comunitaria, porque las Islas Británicas van a dejar de ser de Unión Europea a partir del 31 de diciembre. Se empezará a vacunar este fin de semana. Se empezará. Y la política es que se vacuna a las personas que están en geriátricos y al personal de los geriátricos. Una vez que se termina esa población, se empieza a vacunar a las personas de riesgo de más de 70 años. Ajá. Y luego a las personas de 65 años y al personal de salud. O sea, es en la tercera etapa. Y es probablemente la tercera etapa, estamos hablando ya del mes de febrero, o Ajá. fines de febrero, y después al resto de la población. O sea que estamos hablando de que vamos a terminar de vacunar en el verano boreal. El verano. A ver, Camilo, un poquito para terminar, sé que estarás ocupado. Te pregunto, ¿la vacuna va a ser el fin de la pandemia? Probablemente no, porque primero que necesitamos una cobertura de al menos 70% de la población y es muy probable que haya un porcentaje importante de la población que se rehúse a vacunarse. Segundo, es probable que un porcentaje importante de personas añosas generen pocos anticuerpos o de corta duración, con lo cual tenemos un reservorio de pacientes que van a probablemente infectarse. Así que es probable que el 2021 sea un año complicado aún con el COVID. Y después vamos a ver un poco cuál es la duración de los anticuerpos generados por estas vacunas. La duración, ¿qué quiere decir? Es cuánto tiempo Claro. los anticuerpos van a tener la calidad y la cantidad suficiente para evitar las infecciones. Y después, ¿cuál va a ser el porcentaje efectivo de personas que van a generar estos anticuerpos? Uh-huh. Es probable que
que una de las hipótesis es que tengamos episodios epidémicos como tenemos episodios epidémicos de gripe, pero pienso que es posible que el corona no haya dicho su última palabra, porque además, como sabemos, es un virus y todos los virus mutan, así que tenemos que ver también si no hay mutaciones que generen, como en la gripe habitual, que tenga que haber modificaciones en la vacuna. Claro. Así que, y bueno, tenemos que darle tiempo a nuestro organismo y a nivel poblacional a que que nuestro sistema inmune se acostumbre a vivir con este virus. Pienso que de todas maneras lo que podemos aprender de esta situación es que muy probablemente los que hemos sido más responsables de generar esta situación es un modelo de vida y un modelo de consumir que deberíamos cambiar, un modelo ecológico que está destruyendo al planeta y que lo debemos cambiar también. Y poner e invertir como sociedad en lo que es necesario y útil para los seres humanos. Lo pongo muy concreto. Es intolerable hoy por hoy que un trader de un banco gane 100 veces más por mes que una enfermera. Camilo, te agradezco, la verdad que esto que dijiste al final me pareció excelente y todo lo que has dicho nos pareció excelente, así que te agradezco muchísimo, Camilo. Ha sido muy, muy concreto lo tuyo, muy didáctico y una mirada muy interesante de todo esto, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por convocarme para que pueda dar mi opinión, que como siempre es una opinión personal, con un filtro personal y a través de la experiencia que me da trabajar en las salas COVID y vivir en otros lugares. Pero bueno, espero que les sea útil o por lo menos que sirva para pensar. Exactamente. Te mando un gran abrazo, Camilo. Gracias a ustedes. Que tengan un buen 2021 a pesar de todo. Igualmente. Un gran abrazo. Hasta luego. Muy bien. Ha sido el doctor Camilo Alejandro García desde Bélgica. Es un especialista en medicina nuclear. Es por supuesto un colega argentino que está viviendo allá y que nos dio su posición, su mirada de esta pandemia, que es muy interesante todas las cosas que deja.